Que ningún navío pueda ir a las Indias ni venir de ellas, sino en conserva de flota, son las penas de esta ley. Establecemos y mandamos que cada año se hagan y formen en el río de la ciudad de Sevilla y puertos de Cádiz y Sanlúcar 2 flotas y una armada real que vayan a las Indias. La una flota a la Nueva España y la otra a tierra firme. Que los navíos que por cuenta de nuestra Real Hacienda y de particulares se fabricaren en estos reinos, se hagan por las medidas que aquí van declaradas. Para galeón de 500 toneladas, de manga 10 y 7 codos y medio de tabla a tabla. Medidos en la cubierta principal, donde ha de ser lo más ancho del navío, y sin que abra más en la amura que en la manga. Que el oro y la plata y géneros preciosos se traigan en navíos de guerra, porque no se arriesgue el oro y plata nuestro y de particulares. Y los géneros preciosos, cuales son grana y añil, mandamos que se embarquen en los navíos de guerra. Señora. Señora. ¿Estáis bien? Estoy. ¿Quién sois? Me llamo Pedro de Valdivia. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Qué lugar es este? ¿Es cuál? Muy cerca. Aguirre. Una mujer. ¿Cómo demonios ha llegado hasta aquí? Trae un caballo. Vamos a sacarla de aquí. No. Debo ir a Cusco. En busca de mi marido. Tranquilizaos, señora. Os llevaré al Callao. No, al Callao no. Tengo que ir a Cuzco. Tengo que buscar a mi marido, ya os lo he dicho. Se llama Juan de Málaga, yo creo que lo conocéis. ¡Cristóbal! ¡Juan de Málaga! Vuestro marido cayó en batalla luchando como un valiente para nuestro señor el Marqués de Pizarro contra el rebelde Almagro. No. Pero no lo entendéis. A Cuzco. Debo ir a Cuzco. Cuzco. Debo ir a Cuzco. Allí está Juan. Señora. ¡Juan! Señora. Mateo de Jumilla. Juan. Fernando Murquía. Francisco Altamirano. Manuel Domínguez. victoria que Dios nos ha concedido en Túnez alegra a la cristiandad y claramente ofende al rey de Francia, pues ha iniciado acto de guerra invadiendo Saboya y amenazando Milán. Por si eso no bastase, en Túnez encontramos estas cartas
que dicho rey enviaba a Barbarroja dándole palabras de gran amistad, y que podrá ver quien quisiere. Con todo ello, el rey obliga a la guerra, a no ser que como caballero prefiera batirse con mi persona, donde quiera y como quiera. O tenga a bien retirarse de la tierra tomada en el plazo de 20 días. Si no, será inevitable que parta a rompernos las cabezas. Y si así ha de ser, invoco contra Francia a Dios, al Papa y al mundo entero. Y con esto acabo diciendo una vez y tres, que quiero paz. Que quiero paz. Que quiero paz. Lo sabíais y nada hicisteis. Si Francisco trata con el enemigo de la cristiandad, se convierte también en vuestro enemigo. No podéis ignorarlo. Debéis apoyarme contra él. No favoreceré a uno sobre otro. Debéis cejar en vuestra rivalidad. Negociad la paz. Solo así obtendréis ambos mi apoyo. No consentiré que logre sus fines. Si el rey de Francia quiere guerra, la tendrá. Por fin en nuestro nuevo destino. Qué poco ha cambiado el nuevo mundo desde que tomé los hábitos. ¡Puerco, levanta! ¡Levanta! ¡Detenido! ¡En nombre de Dios! ¿Cómo os atrevéis? Es mío y puedo hacer con él lo que me plazca. ¡Cogedlo! Es culpa vuestra. Os llevaré ante la justicia. Quizás si os paga por él lo que vale, no sea necesario molestar a la autoridad. Por cómo lo tratáis, no debe ser muy alto su precio. Ni mucho ni poco, heredar. Ningún hombre es dueño de otro según las leyes divinas. Aquí, las únicas leyes que cuentan son las que rigen en esta tierra. Fray Bartolomé de las Casas. Si alguna cuita tenéis, discutidla con el Altísimo. Pues a él solo obedezco. ¿Cómo es posible que siga sin cumplirse la voluntad de la corona? La repartición de indios en encomienda servía a un solo fin: enseñarles a vivir por sí mismos, a que tuvieran un oficio, y luego habían de ser puestos en libertad. Aquí no hay más rey que el oro, y los indios son mano de obra barata con la que hacer fortuna. Demasiado bien lo sé. Pues fui encomendero antes que fraile. Mientras ha gobernado Cortés, aquí se ha dejado hacer, pero ya es hora de que alguien ponga coto a los excesos de los encomenderos. Si no obedecen al rey, quizá teman más el juicio de Dios. Hermanos, heme aquí sin saber qué decir, para abrir vuestros corazones tan ciegos de codicia e indignidad como antaño los tuvo el mío. Y solo acierto a recordar las palabras que hicieron temblar mi corazón hace ya más de una década. ¿Con qué derecho os constituís en dueños de los indios y les quitáis lo que es suyo? ¿Acaso no son hombres? ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? Hermanos en la fe, os encontráis en pecado mortal, en él vivís y morís por la crueldad con la que tratáis a gentes inocentes. ¡Marchad! No me dais la espalda a mí, sino a Dios. Arrepentíos, o arderéis en el infierno. Mas no esperéis la absolución de vuestros pecados si insistís en poseer indios y darles maltrato.
vos, mi emperatriz, que unís la bondad de la mujer cristiana y la rectitud del gobernante justo en un mismo corazón, podéis interceder ante su santidad y buscar solución a tan gran problema. Majestad, malas noticias de Nueva España. Triste destino soportan los súbditos de Castilla más desfavorecidos. Pero si intervenís a favor de Fray Bartolomé, vos misma os saltaréis las leyes que exigís cumplir. Unas leyes injustas que convierten a unos en esclavos de otros, cuando a los ojos de la corona son todos iguales. Cambiémoslas. ¿Daremos sosiego a los indios? Si bien es una tierra estéril, es ya por fin una costa conocida, como muestra el mapa que hemos podido dibujar. Pese al logro que supone haber cartografiado esta costa sin especias ni oro, hemos de considerar la expedición como un fracaso. Estaría de acuerdo con vos de no haber traído importantes noticias. A mi regreso encontré unos nativos que me dieron nuevas de unas ciudades al norte, fabricadas en piedra y llenas de oro. ¿Y disteis crédito? Describieron lo que vieron con sus propios ojos y todos los relatos coincidían. Señor, estoy convencido de que se trata de las 7 ciudades de Cíbola. Es posible que todo eso no sea más que leyenda. De no haber creído en lo increíble, ninguno de los dos estaríamos aquí ahora. Mi buen don Hernán, no es tiempo de invertir dineros en aventuras que persiguen quimeras o dan tan poco fruto como esta de la que volvéis. Deberíais marchar a vuestras tierras y forjaros allí una buena vida. No seré yo quien dé la espalda a la fortuna. No seáis terco. Los tiempos de la conquista han de dar paso a los de la buena administración de las tierras conquistadas. Míos son los derechos de exploración. Y si vos estáis tan ciego como para no ver la oportunidad que os ofrezco, buscaré los dineros en otro sitio. Partidarios de Almagro. Cuzco no es un lugar seguro. Es horrible. Los hombres de Almagro mataron, saquearon y violaron cuando tomaron Cuzco. Ahora les toca a los otros. Es lo que pasa siempre en todas las guerras. Cierto es eso que me dijeron una vez, que el nuevo mundo no iba a ser mejor que el viejo. Yo no hago el mundo. Pero lo dirigís. Tan solo sirvo a mi señor el marqués y a nuestro emperador, igual que vuestro marido. Y ahora está muerto. Por culpa de alguien como vos y vuestro marqués. Así es la vida de un soldado. Mi marido no era soldado. Aquí no hay otro oficio, señora. Hasta los frailes empuñan la espada. Ya llegamos. Allí. Si no queréis que os ayude, aceptad por lo menos esto. Que tengáis buena noche, señora. Señor secretario.
Proceded. Yo, Marqués de Pizarro, gobernador del Perú, mando por esta cédula la explotación y conquista de nuevos territorios para mayor gloria de nuestro amado emperador Carlos. Designo en su nombre como adelantados míos a don Jerónimo de Alderete y a don Alonso de Monroy, para que partan sin demora hacia la región del Chaco. Al fin, por Dios bendito. Gracias, señor Marqués. Gracias. Gracias. A don Francisco de Aguirre, por los servicios prestados, le concedo la encomienda de Santa Elena. Don Pedro de Valdivia. Concedo a mi maese de campo, don Pedro de Valdivia, una encomienda en La Canela y una mina de plata. ¿Os ocurre algo, querido Valdivia? Señor, vuesa merced sabe que cuando entré a su servicio prometió nombrarme adelantado de una expedición de conquista. Sois rico gracias a Francisco Pizarro. ¿No es suficiente? ¿Eso es todo lo que os importa? ¿El oro? ¿Habéis olvidado las razones por las que viajamos hasta aquí? De la gloria no se come, Valdivia. Deberíais descansar. ¿Estáis insinuando algo? Yo no insinúo. Yo afirmo. Estáis mayor para la guerra. Volveremos a hablar, querido Valdivia. Ahora podéis retiraros. Suerte, señora. Contadme, señora, ¿qué necesitáis de mí? Señor Marqués, he viajado desde España en busca de mi marido. Mas al llegar aquí supe que había caído en batalla. ¿Luchando en nombre de quién? ¿Acaso eso importa? ¿Cómo se llama vuestro marido? Juan de Málaga. ¿Juan de Málaga? ¿Sabéis quién es? Desgraciadamente, señora, estáis bien informada. Lo siento. Desearía volver a España, señor Marqués. Si así lo deseáis. Mas me temo que el próximo barco a Panamá no partirá hasta después de Carnaval. Con vuestro permiso, Excelencia. Como viuda de soldado tenéis derecho a alojamiento por cuenta del Cabildo, además de un par de indios a vuestro servicio. Gracias. Entonces, id con Dios. Don Diego de Almagro, ¿me habéis hecho llamar? Sí, maestre de campo. Quería agradeceros personalmente que salvarais mi vida y la de mis hombres. Vos hubierais hecho lo mismo si hubierais estado en mi lugar. Y también quería preveniros. ¿Prevenirme? ¿Sobre qué? Sobre Pizarro. Perdéis el tiempo. Es un traidor y un asesino. Es mi señor. Le he jurado fidelidad. Primero os ninguneará, luego relegará y cuando no le seáis útil os matará. ¡Carcelero! Elegisteis mal el bando, Valdivia. Con vos a mi lado hubiéramos conquistado un reino y seríamos más poderosos que Pizarro. ¿Y qué reino es ese del que me habláis? Chile, la tierra más hermosa del mundo.
De día, en el desierto, el calor es tal que parece una hoguera. Y en la sierra el frío es tan intenso que las armaduras de mis hombres se congelaban. Nada puede crecer allí, ni las pulgas podían vivir. En verdad parece un viaje al infierno, don Diego. Lo fue, don Pedro. Pero si me alcanzara la vida, lo volvería a intentar. ¿Por qué? Si son tan espantosos los obstáculos y tan pobre la recompensa. Porque una vez que cruzas la cordillera que separa a Chile del resto de la tierra conocida, lo que encuentras son suaves colinas, bosques fragantes, valles fértiles, la mejor tierra del mundo. Chile es el paraíso, Valdivia. ¿Por qué me contáis todo esto? Pizarro morirá pronto. Alguien lo matará. Y vos no merecéis seguir su destino. Y también porque sé que sois el único con valor para llegar hasta allí. Tal vez para hacer un mundo mejor. Un mundo sin hombres como Pizarro y como yo. Repito que Chile no es una opción. Señor. No hay oro en ese territorio, no hay nada que ganar, y al contrario, hay mucho que perder. ¿Por qué os empecináis en esa aventura, don Pedro? Para dejar fama y memoria de mí, vuestra excelencia. Recordad cuando vuesa merced insistió en ir al Perú una y otra vez, aun cuando se le ordenó que no lo hiciera. Claro que lo recuerdo. Pues eche vuesa merced mano de ese recuerdo para entender lo que a mí me sucede. Os comparáis con mi hermano en su gesta en Perú. No voy a pagar vuestra expedición a esa tierra de caníbales y salvajes. No hay nada allí. Pero Almagro asegura... ¿Almagro? Y parece que don Diego no os ha contado toda la verdad sobre ese jardín del Edén. 500 hombres fueron con él y volvieron solo 50. ¿Y en qué estado? Así le dais las gracias a vuestro señor, después de que os regalara una mina de plata. Con todos los respetos, señor. Esto no es lo que se me prometió. Pero ¿cómo os atrevéis? Sois un desagradecido. Soy un soldado. Pues más bien parecéis un traidor. Si tal cosa creéis, tendréis ocasión de demostrarlo en el lugar y tiempo que digáis. ¿Me estáis desafiando? Acepto. Vamos, señores, calmaos. Si queréis enfrentaros, entonces hacedlo mañana en los Juegos de Carnaval. Si así lo queréis. Retiraos, Valdivia. Volveremos a hablar sobre Chile cuando los ánimos estén más calmados. Cuidado de los orgullosos. Porque donde hay osadía, hay traición. Cuídate tú de Valdivia y su ira. No me gustaría perder un hermano. Y menos teniendo en cuenta que sois el único hijo legítimo de nuestro padre. Princesa Cecilia, gracias por la invitación. Y por el vestido. No, la agradecida soy yo por haber traído agua a mi pueblo. Bienvenida, Inés. Don Alejandro de Villaseca desafía a don Nuño de Gárate. ¿Nos gustan los Pizarro? Lo cierto es que debería estarles agradecida. Atahualpa quiso matarme por ser yo princesa de la casa rival. De la hoz me salvó. Y ahora yo y los míos apoyamos a los españoles. A cambio, a los más nobles nos dieron la posibilidad de conservar nuestro rango y privilegios. Vence don Nuño de Gárate. Don Juan Gómez desafía a don Francisco de Aguirre. No le hagas daño. Excelencia, los encomenderos fieles a vos siguen esperando su recompensa.
¿No les basta el honor de haber luchado por el emperador? Pues yo creo que deberíamos de matar a todos los seguidores de Almagro y darles sus pertenencias. ¿No? Muerto el perro, se acabó la rabia. Además, mis espías me están informando que se está organizando una conspiración contra vos. Creo que deberíamos suspender el carnaval, hermano. De ninguna manera. Eso sería tomado como un gesto de debilidad por mi parte. Los juegos se celebrarán. A veces me pregunto si es mi vida o mi oro lo que te preocupa. Ambas, hermano. ¡Vence don Francisco de Aguirre! Don Pedro de Valdivia desafía a don Hernando Pizarro. Luchará en lugar de don Hernando Pizarro, don Sancho de la Hoz, si os parece. Destrozale. Ten cuidado, Pedro. Ese de la Hoz tiene mala sangre. Va a hacer todo lo posible para llamar la atención. ¿Y Valdivia? ¿Por qué está aquí? ¿También por el oro? Nadie conoce a Valdivia. Es un hombre de pocas palabras. Los Viracocha habláis poco. Solo les interesa la lucha. Todo en vosotros es lucha y sangre. Vuestra religión, hasta la forma de divertiros. ¿También es vuestra forma de amar? Pedro de Valdivia, el conquistador de Chile. Las noticias vuelan. Siempre ponéis vuestros objetivos en cosas imposibles. Primero la tierra viuda y ahora un territorio inexpugnable. Rendíos. Jamás. La diferencia entre vos y yo es que yo no me rindo ante nada ni ante nadie. ¡Vence don Pedro de Valdivia! ¡Viva don Pedro de Valdivia! ¿Estás bien? Tranquilo. Aguanta. Permitidme. ¡Hombre, sus armas! ¡Basta, basta, basta, señores! ¡Basta! ¿A qué se debe este alboroto? Vuesa merced nos prometió darnos las encomiendas de la gente de Almagro. Cumpla vuesa merced con lo acordado, señor marqués. Sabéis que no puedo. Muchos de ellos me han jurado fidelidad. Conformaos con vuestras posesiones y privilegios, señor de Lerma. Para esta miseria apoyamos a vuesa merced en esta guerra. Pero si no es suficiente, tenemos otras. ¡Buitres! ¡Y ahora nos insulta! ¡Esto es indignable! ¡Esto es
¿Dónde se habrá metido ese de la hoz? No está cuando más se le necesita. Hasta que seamos compensados. No iremos a ningún lado. Esto no va a quedar así. ¡No, fuera! Esto no va a quedar así. Esto es indignante. ¿Por qué nos ha tomado? Valdivia. Valdivia, no hemos sido suficientemente claros con vuestras pretensiones. Solo vengo a reclamar lo que me corresponde por derecho. Quiero ir a Chile. ¿Y vos qué hacéis aquí? Este es un sitio para hombres. ¡Fuera! Yo le acompañaré en la expedición. ¿En calidad de qué? La señora doña Inés Suárez se encargará del cuidado de enfermos y heridos, señor, durante el viaje. Ya ha demostrado sus habilidades. Querido Valdivia, creo que ya os dije con anterioridad que no... Yo mismo sufragaré la expedición. No voy a prescindir de mi maese de campo. Y como vuestro adelantado os daré la mitad de las riquezas que encontremos, así como el dominio de las ciudades y territorios que conquistemos. Valdivia, por Dios. Señor Marqués, renuncio a todos mis privilegios. Os devuelvo la mina de plata y la encomienda que me concedió en pago a mis servicios. Son de vuesa merced. Yo, Francisco Pizarro, gobernador del Perú, nombro a don Pedro de Valdivia adelantado de Chile. ¡Detened esa orden! ¿Qué insolencia es esta? Reclamo mis derechos de conquista sobre Chile. ¿Con qué razón? Con la que me otorga este poder. ¿Quién diablos otorga ese poder, si puede saberse? Su Majestad, Carlos I de España y V de Alemania, el emperador. Bueno, señor de la Hoz, ¿cómo van los preparativos para la conquista de Nueva Toledo? ¿Querréis decir de Chile? Bien, pronto tendré los navíos pertrechados y listos para partir desde el Callao. ¿De qué os reís, Valdivia? Me río de vuestra audacia. ¿Sabéis? El otro día tuve oportunidad de leer la cédula imperial. Esa que según vos, por orden del emperador, estáis autorizado a navegar hasta el estrecho de Magallanes. Pero en ningún lugar aparece que podáis desembarcar y conquistar tierra firme. ¿Qué queréis decir exactamente? Que ese papel no os autoriza a conquistar Chile. Solo a navegar y a explorar sus costas. Señores, basta. Dije que había que conciliar nuestras diferencias. ¿O es que no he hablado claro? Me comprometo a aportar 50 caballos, 2 navíos y 200 pares de coracinas. Ahora ya sabemos lo que aporto yo. ¿Qué aportáis vos? Hombres valientes. Que son lo único que se necesitan para coronar cualquier empresa con éxito. Que sean 200. Que sean 200. Muy bien. Los vientos serán propicios en un par de meses. Espero que los hayáis reunido para entonces, o de lo contrario seré yo solo el que parta para Chile. Los tendré. Procurad vos reunir esa flota de la que tanto habláis. Sea entonces. Don Pedro de Valdivia partirá por tierra con sus hombres. Y vos de la Hoz por mar, para asistirle y abastecerle. Ahora daos la mano. ¿Queríais verme, mi señor don Pedro de Valdivia? Necesito vuestra ayuda. Quiero conocer exactamente la ruta que os llevó hasta Chile, por la cordillera andina hasta Copiapó. Hacedlo así, solo si queréis morir. En esas sierras hace tanto frío que mis hombres se congelaban al caminar. Perdí la mitad de mis indios y de mis negros y todo el bagaje. Pero entonces... Entonces, por aquí, Valdivia, desde Arequipa a Tarapacá, y de ahí, por el camino cercano a la costa, hasta Chile. ¿Por el desierto? Imposible. Sería un suicidio. Habría que atravesar más de 200 leguas por ese infierno sin agua ni comida. No.
No, Valdivia. En mi regreso, los exploradores encontraron pozos ocultos de agua por los indios. ¿Cómo son los indios de Chile? ¿Son tan hostiles como cuentan? Hostiles es poco decir. Los mapuche, nunca conseguí doblegarlos. Solo queda pues una cosa. Que me proporcionéis la situación de los pozos y aldeas para poder atravesar el desierto. No será tan fácil, maese de campo Valdivia. ¿Qué queréis? Para mí, nada. Pero quiero la libertad para mis hombres. Y para mi hijo. Para mi hijo Diego. Pero eso no depende de mí. Solo Pizarro puede tomar esa decisión y jamás accederá. Pues entonces, mi señor maese de campo, don Pedro de Valdivia, solo me resta desearos la mejor de las suertes. Porque la vais a necesitar. Vuelto loco, Valdivia. ¿Me estáis pidiendo que libere a los hombres de Almagro sin más? No. Os jurarán fidelidad, como su nuevo señor. Nunca podrán intentar nada contra vos, ni contra los vuestros. Esas ratas. Esas ratas. Colguémoslos de la plaza de armas y hagamos un banquete. Mientras se desangran. Muchos de ellos son compañeros de armas de nuestros soldados, señor. Veteranos de guerra en Pavía. ¿Y qué? ¿Cómo creéis que reaccionarían nuestros hombres al ver colgados de una soga a sus parientes y hermanos? Mi señor Francisco, castigar es privilegio de reyes, pero solo el perdón está al alcance de los dioses. ¿A qué venís, Marqués de Pizarro? ¿A acabar con vuestros remordimientos o a matarme de una vez? ¿Por qué han tenido que acabar así las cosas, Diego? Tú las has acabado así, Francisco. Juntos pudimos ser reyes, más poderosos que el mismísimo emperador Carlos. Más aún, pudimos ser dioses. Fuimos como hermanos. Sí, es cierto. Como hermanos. Me salvaste la vida. Todos cometemos errores, Francisco. Yo espero enmendar los míos. ¿Por qué me odias tanto? Y tú me lo preguntas. Juntos conquistamos esta tierra, Francisco. Cuando no eras nada, solo yo aposté por ti. Yo. Y ahora te rodeas de toda esa chusma que te lame las botas como perros. Y en cambio a mí que lo arriesgué todo por ti. Mi dinero, mi vida, la vida de mis hombres. A mí, que hasta di un ojo luchando por ti. A mí me relegas y me conviertes en un paria. ¿Me lo arriesgaste todo? Sí, ya lo creo, pero solo por el oro, igual que los demás. No te fijas, mártir conmigo, Diego. Me traicionaste. Incluso te aliaste con los indios para destruirme. Tú me hablas de traición, Francisco. ¿Cómo te atreves? Cuando regresé de Chile me lo habías robado todo. El Cuzco me pertenece por derecho. Mi hermano dice que debería quemarte en una hoguera como castigo a tu rebeldía.
Otros me piden que te despelleje vivo y arrastre tus despojos por todo Cuzco. Solo Valdivia me pide que respete tu vida. Me lo pensaré. ¡Soldados! ¡Cambio de guardia! Sois libres. Se os perdona la vida y podréis reengancharos al ejército del marqués, si así lo deseáis. Pero antes habéis de jurar fidelidad al señor marqués. Tú primero. Y ser un perro fiel de Pizarro igual que vosotros. Jamás. Entonces moriréis. Don Benito, hacedlo. Mi señor, jamás. Y cuidad de mi hijo. Mi señor, jamás juraré fidelidad a otro que no seáis vos. Oídme todos. Hacedlo. Yo os lo mando. De rodillas. Yo, don Benito, juro fidelidad al gobernador del Perú. Si a mi señor Diego de Almagro llegara a ocurrirle algo... Ahora tenéis otro señor. No lo olvidéis. Largaos de aquí, perro. Sois libre. Siguiente. Yo, Diego de Almagro el Joven, juro fidelidad al señor gobernador. Dejadnos solos, pues de hermano a hermano hemos de hablar. Hemos envejecido, emperador. Y eso debería habernos hecho más sabios. Antaño, si os hubiese visto como ahora, en mi reino, a mi merced, os hubiera hecho prender. Habríais sufrido la humillación y el tormento que deparasteis a mí y a mis hijos. Tampoco haría yo hoy las cosas como las hice en su día. Entonces sí que somos más sabios. Y sin duda más viejos. ¿Veis posible el acuerdo? ¿Veis posible cumplirlo? Se incluye Milán y no atenta contra los intereses de Francia. Podéis contar con ello. Si concertáramos el matrimonio de mi hija María con vuestro hijo Carlos, su dote podría ser Milán. Ni para vos ni para mí. Pero será vuestra dinastía quien ostente el ducado. Habrá paz, entonces. La paz obliga. Y no me es fácil olvidar vuestros anteriores tratos con el infiel. Francia socorrerá a su santidad. Tenéis mi palabra. ¿Estáis dispuesto a llegar hasta el final? ¿Hasta Constantinopla? ¿Irá a Francia parte de esa gloria? Vos y yo iremos a esa cruzada mano a mano. Entonces, o yo entro en Constantinopla, o Solimán en París. Caballeros cruzados, luchando unidos por la cristiandad. Granada. No quedaría por volver.
día regresaré. Y vos vendréis conmigo. Desde luego, el palacio que el emperador desea construir en la Alhambra es un proyecto soberbio. No deberían ser las plazas y los patios como han sido siempre, cuadrados. Un patio circular es una novedad, pero no algo inadecuado. ¿Creéis sensato gastar los dineros que tanta falta hacen en crear bellas obras que nos sobrevivan? Las obras magníficas dan cuenta de un magnífico reinado. Tal respuesta sería la de vuestro padre. En todo sigue el príncipe la senda marcada por el emperador. Será tan buen rey como su majestad. Espero que pueda ser tan buen rey sin exponerse a morir en la batalla. Podemos escuchar vuestra respiración. Podemos arrasar vuestro reino. No hagáis de mi imperio vuestro enemigo. Solimán no está dispuesto a que olvidemos los favores recibidos. ¿No contabais con ello? Sí. Pero no que su daga estuviera tan cerca de mi cuello. Alteza. Desearía preguntaros si habéis notado algún cambio en vuestro estado. Cuando quede embarazada vos seréis el primero en saberlo. Deseo que le transmitáis un mensaje al emperador. No participaremos en su cruzada contra el turco. ¿Qué ha ocurrido? El emperador os dio su palabra y sabéis que la cumplirá. Que lo sepa por vos, y así valorará vuestro gesto. ¿Renunciáis a Milán? Todo ha sido un sueño. Para vos. Y para mí. Que abandone mis planes de guerra, que resida en estos reinos y que ahorren el gasto de mi casa. ¿Qué broma es esta? Mi señor, es la respuesta de la Asamblea de Nobles a vuestra petición de dinero para la cruzada. Les ofrezco la gloria y me vuelven la espalda. Os advertimos de su descontento y no nos atendisteis. Ahora que Francisco está conmigo, no daré un paso atrás. Un mensaje de la reina Leonor. Leed. Detened vuestros preparativos, pues ya no contáis con el apoyo de Francia. El propio rey, mi esposo, me ha pedido que os transmita su decisión. ¡Pues iré solo! Qué ironía, ¿eh? Esto que un día fue tu palacio puede convertirse en tu osario. Reclamo mi derecho a defender mi causa ante un tribunal, como adelantado al emperador que soy. Tenéis derecho a morir colgado como el perro traidor que sois.
Diego de Almagro, por favor. No me avergoncéis. Morir con la dignidad del hombre castellano que sois. Hernando, mátame por la espada, te lo suplico. No me dejes morir en un patíbulo con la soga al cuello mientras todo el mundo me ve. Llevadlo. Hernando. ¡Hernando, no! ¡Vamos! ¡No! ¡Hernando! 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 Hernando Pizarro, perro bastardo, te veré en el infierno. Colgadla ahí fuera para que lo vea todo el mundo. Perros. Cobardes malnacidos. Diego, esto no quedará así, te lo juro, pero no ahora. Déjame. No hicisteis nada por evitarlo. Y tú te llamabas amigo de mi padre. Cobarde. Próximamente me oyes. Es que quieres que nos maten. Venganza. Venganza, don Benito. Te juro que no pararé hasta verte muerto, don Pizarro. Te lo juro. Dios maldiga vuestra estirpe. Mate a todos los rebeldes. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! Déjame a mí. ¡Misericordia! ¡Misericordia! No hay misericordia posible para un perro traidor. Alteza, podéis aguardar en vuestros aposentos. No. Nada se sabe. Aún no. Alteza, debéis ser fuerte. La emperatriz ha pedido la extremaunción. Id vos a buscar a las infantas.
abandono la corte. Cuidaos de hacer todo cuanto aquí sea menester. No me pidáis más de lo que puedo dar. Cada minuto que paso ante su cuerpo, solo pienso en cómo hacer para seguirlo. Solo Dios me puede ayudar. Pero sí juro lo que es su cadáver el que aquí ponemos. Y juro también nunca más servir al Señor que pueda morir. Fray Bartolomé, ¿cuánto celebra vuestro regreso? A vos acudo en busca de justicia. Sois el virrey. ¿Cómo permitís que un hombre viva esclavo de otro si es una injusticia que hiere a Dios? Mostradme un esclavo que no lo sea por buena lid y será puesto en libertad de inmediato.
Sé que Cortés explora nuevas tierras con vuestra ayuda. Pretendéis explotar sus riquezas con el sacrificio de indios sin derechos. Nada se hace en contra de la ley. Bien sabéis que un indio en encomienda no es un esclavo. En las Españas algunos afirman que los papagayos y los indios son de la misma naturaleza. Vos que los conocéis, ¿qué pensáis? Para mí un indio siempre será lo que me digan que ha de ser. Tantos años sin conocernos y ahora nos vemos aquí. ¿Y cómo os sentís al estar por fin delante del tirano? En parte complacido, pues veo que conocéis mi obra. Y también defraudado porque, siendo así, haya hecho tan poca mella en vos. Nunca he apreciado la mentira. Y en eso se convierte una verdad exagerada. La corona me encomendó defender a los indios. Y solo me dio un arma para ello. Mi pluma. En estas tierras es probable que yo haya hecho más cristianos que vos. ¿A qué precio? Por conseguir riquezas habéis masacrado y destruido sin cuento. A veces 10 muertos pueden salvar 1000 almas. Eso es lo que no entendéis. Almas que luego esclavizáis en encomiendas, ofendiendo así a Dios. ¿A Dios? No nos pondremos de acuerdo nunca. ¡Nunca! Espero que el virrey haya decidido tomar partido. O ganáis vos o gano yo. ¿Por qué habéis provocado tan indeseado encuentro? Ambos debéis saber algo de la mayor importancia. El Papa concede la bula que pedisteis. Indios y españoles somos iguales ante Dios y la corona. Eso altera la expedición que estamos armando. Esa expedición ya ha partido rumbo a su destino. Nos habéis engañado. Esta vez voy a viajar a España. Y os juro que volveré con leyes que nadie pueda burlar. Habéis desobedecido a la corona. ¿Sabéis que solo yo tengo derecho a explorar esas tierras? Partid también y defended allí vuestro derecho. Aquí, nada más puedo hacer por vos. Mi sangre con esta tierra para levantar esta ciudad, para crear todo cuanto veis. Tened por seguro que un día seré yo quien os vea partir. ¡Volveré! Soldados, hermanos, prestadme atención. Y os digo hermanos, porque me habéis acompañado siempre. Ya fuera en Pavía, en Roma, en las selvas de Venezuela o contra el rebelde Almagro. Durante todos estos años hemos buscado una empresa digna de nuestro valor. Y ahora, por fin, Chile nos llama desde el sur. ¿Qué me decís? ¿Qué es esto? ¿De verdad este es todo vuestro ejército, señor Valdivia? Si no me falla la memoria, acordamos 200 hombres y aquí apenas veo una veintena, la mayoría de ellos delincuentes renegados. Cortés toma México con 300 hombres. Y mi hermano Perú con 100. Y vosotros pretendéis conquistar Chile con 17. Suerte. Me temo que llevan razón, don Pedro. En estas condiciones será don Sancho de la Hoz. Ya somos 18. En ese caso, señora, vayan a conquistar el mundo entero. ¿Qué haces aquí? No se puede vivir con miedo. ¿Recordáis? Perdonad mi atrevimiento, señora, pero por estas latitudes es bien sabido que las únicas mujeres que acompañan a los soldados en la batalla son las putas y las indias. Y por vuestro aspecto yo juraría que no sois ninguna india.
Cierto, señor Marqués. Es una mujer, pero tiene más valor y sabe más de honor y de lealtad que algunos de los hombres que están en esta habitación. Bueno, ya está bien. Esto es ridículo. Señor Marqués, os lo pido, os lo ruego, reivindico mi derecho sobre Chile. Está en la cédula imperial. Señor Marqués, no he dicho que venga sola. Princesa Cecilia, ¿a qué debo este honor? Señor Marqués, vengo a dar fe de los 200 yanaconas, así como de todos los pertrechos y caballos necesarios para la expedición a Chile de don Pedro de Valdivia. Están todos esperándonos en la plaza de armas, listos para la partida, tal y como lo ordenó. Mi queridísimo don Pedro de Valdivia, podéis partir a la conquista de Chile y la del emperador. Id con Dios. Caballeros, esto está muy mudo. Para la gloria que nos espera. ¡Tambor! Todos los buenos soldados que acercan. Allá vamos, desde el alma mía, a la conquista de Chile. Busco a don Pedro de Valdivia. Yo soy. Rodrigo de Quiroga. ¡Jerónimo! ¡Señor Quiroga! ¡Jerónimo! ¡Francisco! No hay nada, solo esta carroña. Lo acaban de abandonar a toda prisa. Lo mismo que las 6 aldeas anteriores. Saben que venimos. Este es el lugar elegido para esperar a De la Hoz. No estamos lejos de la costa y se ve bien en la distancia. Acamparemos aquí. ¿Crees que vendrá ese perro? Más vale. Hace 5 meses que salimos de Cuzco y no hemos tenido noticias suyas. Sin la comida y pertrechos de esos barcos estamos perdidos. Jamás atravesaremos el desierto. Y más ahora que hemos aumentado en número. Pika umengan nye malo fiel pubiracocha. Tipu cuscoche. Workun mai tapikun lof shenyel kamangeai. Iagel chipu winka. Kale fegun na wea meu. Aquelo ayule y merume. Time pumapuchenyen. El cauquelaín. Tipu viracochadeu, engono pongun fauquinien, crolei engen huelo tu palañi, amono apan engon. Femainita mi huarcungan tijin kaketro. Ungunga y futañidola tahualpañicupan, antuñi fotum. Chine kakela imeu chipuinca, un fe chipu, pues chafeta palacia engun tain chipumeu,
Că ti trochi puvira coce ceca, fai ni pucego il copilcato palangoni cimeu. Aya la imita mi shaftu afie. Liukani efimi. Giulle la pesce cimeu, pueta che all'umpilum. Contani fredman pumai, swince montun con la pataca vira coce ceco yini. Mufun mo en con. Faula, muffa! Goina montugni. Amche kenche. ¡Por Dios! Soy yo. ¿Sancho? ¿Pero cómo os atrevéis a entrar en mi tienda en mitad de la noche? Hemos recorrido cientos de leguas desde la costa en vuestra búsqueda, atravesando este desierto del demonio, hasta encontrar esta aldea perdida de la mano de Dios, donde quedé con don Pedro en traer las provisiones y los pertrechos. Y este es el recibimiento que nos dais, Inés. ¿Dónde está don Pedro? No llegará hasta el amanecer. Está bien, pues aquí le esperaremos. Y seguro que vendrá muy cansado, deseándole quitarse las espuelas y las armas. Valdivia es un loco temerario. Yo jamás os hubiera dejado sola. Sois muy amable. Llegáis en el momento justo, ¿sabéis? Valdivia está fuera de sí. Está extraño. No es el hombre que conocí en Cuzco. Ya os dije. Os avisé de que Valdivia no era hombre para vos. Tal vez me juzgasteis mal. Eso lleváis razón. No sois el ave carroñera que pensaba. Sois un pavo real. Bastante tonto, por cierto. López. ¿Qué me habéis hecho? ¿Qué me habéis hecho? Bruja del demonio. ¿Con qué derecho retenéis contra su voluntad a un emisario del emperador? ¿Estáis bien? Señor de la Hoz, habéis venido a asesinarme. Tan solo he venido a recuperar lo que es mío, Valdivia. Solo yo tengo derecho sobre Chile. Y vuestros hombres deberían saber que esta expedición me pertenece por derecho propio. ¿Y vos? ¿De qué os sonreís? ¡Bruja! Pedro. Escuchadme. Escuchadme todos y escuchadme bien. Es ella la que manda en esta expedición y no Valdivia. Y estáis dispuestos a obedecerla. A dar vuestra vida y vuestra sangre por esa vulgar concubina. Yo digo que se les ejecute. Matadlos. ¿Dónde están los barcos con las provisiones? Hablad y tal vez os deje vivir. No se os ocurra volver a amenazarme, Valdivia. Como queráis. Alguacil. ¿Creéis que así podéis amedrentarme? Clemencia, señor. Clemencia. Yo os contaré qué pasó con los barcos si nos dejáis marchar. ¡Calla! Hablad.
pudo reunir dinero para armar la flota y los acreedores amenazaban con matarle. Nos pagó para acompañarle, asesinaros y así hacerse con el mando de la expedición. ¡Mientes, perro! Han cometido traición. Ejecútale de una vez. Este hombre es un protegido del emperador, lo sabéis. Muerto el perro, muerta la rabia. Mátale, Pedro. Si no lo haces ahora, él te matará a ti algún día. ¡Matad a estos perros, Valdivia! Tú siempre has dicho que a los enemigos conviene tenerlos cerca, donde se les pueda vigilar. Vosotros dos se os condena al destierro. Volveréis a Cuzco sin agua ni comida. En cuanto a vos, marcharéis con los yanaconas, como la escoria que sois. Se os quitarán privilegios. Además, desde este momento renunciaréis públicamente a todo derecho sobre Chile. Señores, en pie. No me andaré con preámbulos. Conozco vuestro malestar. La comida escasea. Apenas nos queda agua. Y la desesperación ha cundido entre vosotros. Y sin embargo, yo os pido un esfuerzo. Un último esfuerzo. Al otro lado de este desierto nos espera el paraíso. Ayer se fueron más de 30 yanaconas. El agua está envenenada. Los pueblos abandonados. No hay animales para cazar, Valdivia. Nos morimos. Si damos la vuelta, dosificamos el agua y la comida, podremos salir de este infierno. Es verdad. Volvamos a Cuzco y viviremos, Valdivia. No. Ya no podemos regresar. Estamos a mitad de camino. Volver sería un suicidio. En cuanto amaine el viento, partiremos. Entrad en razón. Os lo ruego. ¿Y si no, qué, Quiroga? ¿Me haréis lo mismo que a Gutiérrez? Si tengo que elegir entre mis hombres o los delirios de un loco, no dudéis que lo haré. Vuestro permiso. Ahora no. Vamos, mamita, que tú tienes magia. Vamos, mamita. Ay. ¡Aquí! ¡Aquí es aquí! ¡Cabaz! ¡Cabaz! ¿Qué hacéis? Volved a la tienda. Es peligroso estar aquí. Si queréis salir vivo de aquí, cabaz. ¡India!
Tenemos que volver. Tenemos que volver. ¿Alguien ¡Volver es una locura! No podemos acabar como los hombres de Almagro, muertos y secos en este infierno. ¿Te estás amotinando? ¡A Dios que te hago ahorcar! ¡Tengo miedo, Aguirre! ¡No te tengo miedo! ¡Quiera volver, lo hará! ¡Tranquilo! ¿Me estás oyendo? ¡Pero sin comida! ¡Y sin agua! ¡Basta, señores! Decidme, ¿quién está conmigo? ¿Quién está por volver a Cuzco? ¿Qué decís? ¿Dónde? Escucho un agua por allá. Por allá. Chipubira Cocharqueco Pelengún. Shumyeshi, la huema kuna imuti copio la inama. Fenfin. Shumyelu, la langun wigun meu. Pengun Cocanpuli. Huela tufe. Quiñequelu Lonco Zomo. Peico Mapomeu. Chimpimi. Quiñequelu Lonco Zomo. Culchal Reque. Pique. Una que lonco, piwita en kiwayam. Pushway morfum. ¿Qué hacemos, Pedro? ¿Seguimos? ¡Indio! ¡Viene el indio! Señores, confiad. Dios está de nuestra parte y no de esos animales. Bien las lanzas. Gutiérrez, carga tu arcabuz. Esas cajas, asegurarlas bien. Y venced a esos diablos. Dios está de nuestra parte. Padre, empuñad una espada. Señores, señores soldados, al otro lado de ese cerro está Chile y el jardín del Edén. Pero para llegar hasta allí tendremos que atravesar el infierno. ¿Qué hacemos, señores? ¡Luchar! 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 ¿Qué hacemos, señores? Una espada. Dadme una espada, os lo suplico. Por el amor de Dios, dejadme morir como un hidalgo. No hay nada que valore más que la lealtad, Gómez. Sois mi señor. Os juré fidelidad hasta la muerte. Valdivia dijo que os quedaréis aquí, ayudando.
intentéis otra de vuestras fechorías. Os juro que os mato. Hay mujeres por las que vale la pena morir. Como Doña Inés. ¿Estás bien? Es Santiago, que viene en nuestra ayuda. Yo, don Pedro de Valdivia, en nombre de Su Majestad Carlos, Rey de España, y por la corona de Castilla, tomo posesión de esta provincia, a la que llamaré Nueva Extremadura. Alrededor de este cerro fundaremos una nueva ciudad,
la que llamaremos Santiago, en honor al santo que nos llevó a la victoria en la batalla. ¡Viva Santiago! ¡Viva! Un hogar donde olvidar viejas rencillas, odiosos privilegios y estúpidos celos. Un lugar donde al fin seremos libres. ¡Viva! ¡Viva don Pedro de Valdivia! ¡Viva! Kakeli. Olaitain kompuche. Apresadlo. Usted que el mundo, pues, chafe. Aguirre. Sabed que hay un único Dios del que todos somos hijos. Y que éste otorgó a nuestro soberano, el emperador Carlos, la posesión de todas estas tierras y sus habitantes. Oro Valdivia. Y por eso sois de él ahora sus súbditos. Papa el Ufi Dañidol, Carlos Pingelú. Conchima, Cachipuchení, Engenque Yael, Pemeo, Pebla, el mundo, Conande. En caso de no hacerlo, solo os espera la guerra. ¡Arbolar! ¿Cuán torpes sois? ¿Vais a variar aceitunas o qué? ¡Fuerza! ¡Otra vez! Rodrigo, veo que habéis guardado bien la ciudad en mi ausencia. Favor me hacéis. Veo que la campaña ha sido un éxito. Decís bien, los 4 caciques más importantes del Mapocho, incluyendo al jefe de todos ellos, el gran Michimalonco. ¡Alguacil! Haceos cargo de los prisioneros y pagad a ese hombre. Fue de gran ayuda. Gómez, tratadlos bien. ¡Bajad de los caballos y dadles agua! ¡Rompan filas! Mirad. ¡Rodillas, perro! Desatadlo. ¿Qué? A esta basura. Si casi nos mata. ¿Qué te pasa, Valdivia? En el viejo mundo nunca te tembló el pulso. Que lo desates, he dicho.
Lengua. Dile que mi pueblo y yo admiramos al gran pueblo mapuche. Nchekatain, Amaftufein, Chipu Mapuche. Y que en todos mis años de guerrero al otro lado del mar jamás vi luchadores como ellos. Tulputain, Weishafengemeu, Nometulafken, Weishakelu, Fei, Reke. Tu pueblo y el mío unidos pueden ser grandes. Te ofrezco la paz entre nosotros. Kiñeu, Kula, Fule, Foi Futrangeai, Jif Kuleain, Kupa, Fei Pipa Yu. Esto es una pérdida de tiempo. Yo digo que lo descuarticemos. A él y a los otros. Tienes razón, Pedro. Atahualpa llena una habitación de oro para salvar su vida. ¿Qué nos puede ofrecer este miserable? Echémosle a los perros. Si me matas, ¿quién nos llevará hasta el oro? Dejadme libre y los llevaré hasta él. No me fío, Pedro. No me gusta por donde nos está trayendo. Puede ser una emboscada. Me dio su palabra. Estos bestias no tienen palabra. Gómez, adelántate. Dijiste que las minas estaban a 2 días de Santiago. No tengas miedo. Te llevaré a las minas. No me fío. Mira sus ojos. Seguro que nos está ocultando algo. ¡Aguirre! ¡Los quieres llevar a la muerte! ¡Pero vas a ir al infierno tú primero! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Aquí están! ¡Aquí están las enemigos! ¡La vida! Cuidado, Moon. ¿Eh? Cuidado, Moon. El oro.
¿Dónde está el maldito oro? Paciencia. No se conquistó Zamora en 1 hora. Llevamos 2 semanas aquí y nada. Se acaban las provisiones y los hombres se impacientan. ¿Los hombres o tú te impacientas? Estos lavaderos incas parecen abandonados hace años. A lo mejor ya no queda nada. Monroy tiene razón. En Perú entrábamos en un templo y bastaba con arrancar el oro de la pared. En cambio aquí... yo creo que este malnacido nos oculta algo. ¿Y qué ganaría con eso? No lo sé, pero los hombres están nerviosos. Alguien roba comida. Y algunos han visto una sombra que se mueve por las noches entre las tiendas. Los Yanacona hablan de demonios mapuche. ¿Y desde cuándo crees tú en espíritus, Aguirre? Pues yo veo esto muy real, Pedro. No te quejes. Ahora estás más guapo. Pareces un rey moro. Yo digo que lo martiricemos y así nos dirá dónde está el oro. Y si no lo hace, por mi vida que le rajo el cuello. Yo estoy con Aguirre. ¡Oro! 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 El río es muy rico, don Pedro. Como no lo había visto nunca. Pero necesitaríamos hombres. ¿Cuántos? Cientos. Si queremos que dé fruto en 1 o 2 meses. ¿Cientos de hombres? No tenemos suficientes yanaconas. Yo te puedo entregar hombres para el río de oro. ¿Tú? ¿A cambio de qué? Para nosotros no es importante el oro. Son solo piedras. ¿Qué más da entregártelo a ti como antes se lo entregaba al Inca? Si es que con eso dejas en paz a mi pueblo. Pedro, mira lo que me he encontrado. Quería matarnos a traición. Apuesto a que ha sido él el de las... ¡Ah! Ciudad salvaje, te voy a matar como una rata. Déjalo. Es solo un niño. Así que has sido tú el fantasma que tenía aterrorizado a mis hombres durante 2 semanas. Maldito demonio. Vas a ver cómo nos las gastamos los Aguirre. Déjalo. Vete. Vamos, vete, corre. Corre, vete de aquí. Es valiente el muchacho. Aguirre, prepáralo todo. Nos vamos a Santiago. ¿Y el niño? Que se venga con nosotros. Chimalonco. Vámonos, animal. Podéis partir. Sois libres, estamos en paz. Los otros caciques. Tú trae 500 hombres para trabajar las minas y ya veremos qué pasa con los caciques. ¿Qué hacemos con este? Ah, sí. El pequeño salvaje. ¡Estate quieto! Padre, hay que cristianarlo. Y tú, Catalina, quiero que lo vistáis decentemente. Te llamarás Felipe, como el hijo de nuestro César. Ten cuidado con él, padre, que muerde como una limaña. Ven aquí. Ven aquí. Ven. ¿Por qué no sueltas a esos hombres? No es digno de ti. Es una cuestión de supervivencia. Esos indios son nuestro salvoconducto. Todo por el oro. No. Por el oro no.
un sueño. Esto es Chile. Y un poco más al sur una tierra llamada Araucanía. Y más allá, el estrecho de Magallanes, que comunica el Atlántico con el Mar del Sur. Imagina el poder de aquel que conquiste este punto. Ya no hará falta atravesar el continente a pie como en Panamá. Será un paso de mar a mar. Y en la punta de la tierra, una ciudad donde todos pagarán tributo. Una nueva Constantinopla. Y tú, su reina. Mi reina. Necesito ese oro. Aunque me repugne, solo con el oro convenceré a Pizarro para que me ayude a completar la conquista. Ocupé ni piché. Catalina. Ay, mamita, es como un animalito. Dejadme a mí. Nariz. Nariz. You. Nariz. 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 Muy bien. Ojos. Nie. 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 Ojos. 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 Tranquilos. Tienes la oportunidad de la tormenta. A los mapuches les aterrorizan los caballos. Creen que comen carne humana. Eso lo veremos. Ven, Felipe, ven aquí. Ven, no tengas miedo. Ven. Mira, Felipe. Mira. ¿Ves? No hace nada. Sultán es bueno. Dame tu mano. Eso, no tengas miedo. Es bueno, no te hará daño. Vamos a darle de comer. Dame tu mano. Ahí. ¿Listo? Curiosa forma de educar a un niño. Eso debe ser porque nunca he tenido ninguno. De momento. ¿Qué ocurre?
¿Qué ocurre? Las minas. Atacan las minas. No llegaremos a tiempo. No. Que se prepare toda la caballería. Atendedlo. Quiroga, quedáis al mando. Guardad de Santiago como si fuera yo. Así será, como el señor guardó Israel. Son demasiados. ¿Qué hacemos? Ir a la plaza. Allí nos armaremos. ¡Nos atacan! ¡Alarma! ¡Nos atacan! ¡Los marines! ¡Tenéis que hacer una barricada! ¡Los arcabuces! ¡Los arcabuces! ¡Armas! ¡A defender la ciudad! ¡A las armas! Te lo advertí, Pedro. Te lo advertí. ¡Michimalonco del demonio! Deberíamos ir a su aldea y arrasarla. No. Santiago. ¿Qué pasa en Santiago? Van a por Santiago. Es una trampa. ¡Vamos! ¡Va! ¡De vuelta a Santiago! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Adelante! ¡A la orden! ¡Ocupaos! ¡Acompañadme! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Traed agua! ¡Traed agua! ¡Traed agua!
trueque. Que cal peñí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Jesús, que mamitáis! ¡Fábule, fábule, Peñi, fábule! Peñi, vai, Peñi! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! He de volver. ¡No! ¡No, no, no, no! He de volver. Estáis herido, así no podéis salir. ¡Rodrigo! ¡Catalina! ¡Catalina, venid! Hay que curar esta herida. Dame mi espada. ¿Qué haremos? Solo nos quedan 15 hombres. Es que no ve. Tambor, llama a batalla. Señores, ¿a qué tenéis miedo? ¿Solo a morir? Vergüenza me dais. ¿Acaso hemos viajado miles de leguas para llegar hasta aquí? ¿Y nuestros hermanos han muerto en vano? ¿Solo para rendirnos? ¡No! ¡No nos rendiremos! ¡No claudicaremos ni aunque nos quede el último aliento en el cuerpo! ¡Que vengan! ¡Que vengan! ¡Que aquí les esperamos! Porque no existe mayor gloria en este mundo que vivir y morir peleando.
chafe! ¡Ya, ya, ya, ya! Nunca más. Jamás. Regina, Mater misericordiae, vita dulcero, esses nostra salve. Suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, haznos Mariam absolvisti et latronem exaudisti, mihi quoquem spendedisti. Preces me. Reverencia, mi fiel Tavera. Se cumple otro aniversario desde que nos dejó Isabel, mas no hay hora en que no la recuerde. Los días se alargan oscuros y mi sombra me sigue a todas partes. Tras el infortunio de Argel regreso a España, mi hogar. Quisiera encontrarme con vos antes de llegar a la corte, pues son varios los asuntos que deseo tratar. Reverencia. ¿Cómo se encuentra Su Majestad?
Aparenta ser duro como la piedra de una catedral. Pero en su interior es una vidriera hecha a pedazos. Desde que perdió a su esposa, perdió también el rumbo. Seguidme. Majestad, su reverencia está aquí. Reverencia. Majestad, no sabéis cómo celebro que estéis de vuelta. Está todo listo para recibiros. No se agasaja a los vencidos. Ni premios ni medallas han de enmascarar nuestra derrota. No debemos olvidar lo sucedido en Argel. Será como digáis. He visto pasar la muerte de muy cerca. Siento que pronto llega mi hora. Eso lo decidirá el Altísimo. Debéis desterrar tan sombríos pensamientos. Lo haré. Por una única razón. Mi hijo. ¿Cómo está, Felipe? Sano y fuerte. Sin rastro de enfermedad, si es lo que teméis. Vuestra Majestad, nos hallamos en desesperada situación desde que los indios arrasaron Santiago con toda comida y cuanta hacienda teníamos. Que no quedamos sino con los andrajos para vestir, 2 puercas y un par de pollos y 2 puñados de trigo, que ni vino tenemos para decir misa y andamos comiendo raíces que sacamos. Certifico a su Majestad que desde que se descubrieron las Indias no hay tierra igual a esta de Chile. Para poder vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo. Y en ella abunda todo lo que un hombre puede desear. Oro y plata, que parece que la crió Dios aposta para poder tenerlo todo a mano. Y en ella no falta otra cosa, sino más españoles y caballos con los que descubrir y poblar nuevas tierras para mayor gloria de su Majestad. Aquí tenéis las cartas para el emperador y mi señor Pizarro. Señor Monroy, señor Gómez, deseo suerte. Gracias, señor. Te llevas los mejores caballos que tenemos. Y acordaros, viajad de noche y evitad los poblados. Así lo haré. Y tú, Alderete, descuida, que no tengo intención de que te quedes con mi oro y encomiendas. Ya lo creo, Monroy. Ir con Dios. ¡Cuídate, de puta! ¿Creéis que tienen alguna posibilidad? Gómez llegará. Tiene algo por lo que volver. No lo sé, Pedro. Son más de 700 leguas hasta Cuzco. 3 hombres solos en tierras infestadas de indios. Llegará. Hazme caso. Dios le oiga, don Pedro, Dios le oiga. Partimos en más de 300 naves, entre galeras y naves de guerra. Pero en llegando a Argel, las tropas enemigas y el temporal nos impidieron atracar en el lugar previsto. Tuvimos que buscar un lugar seguro aquí. ¿Cuál era la relación de fuerzas? Éramos 30.000. Ellos tan solo 8.000 entre turcos, moros y moriscos. Los españoles en vanguardia. El duque de Alba encabezaba conmigo las tropas alemanas aquí en el medio. En pocos días tuvimos la ciudad sitiada, con tan solo 300 bajas en nuestras filas. Un día más, y habría sido nuestra. Solo esperábamos que llegaran las galeras por mar para cerrar el círculo. Pero no llegaron. El temporal destruyó la flota en la costa. Más de 150 naves se hundieron, estrelladas contra las rocas. Perdimos víveres, todo. ¿Por qué fracasamos, hijo? ¿Dónde estuvo el error?
No lo hallo en la estrategia, padre, sino en la persona. No debisteis echaros a la mar por rendir tributo a la emperatriz. Ese fue vuestro error. Majestad. Alteza, traigo malas nuevas de Francia. Continuaremos más tarde. Como gustéis. Decid. Las tropas francesas han invadido Niza en menos de una noche. Perro, aprovecha nuestra baja moral después de lo de Argel. Mientras tomamos una decisión, he ordenado a mis hombres que acudan a defender la posición. Anular esa orden. La ciudad ya ha caído y solo sacrificaríamos vidas intentando recuperarla. Niza es solo una etapa en el camino, sino una distracción. Francisco pretende recuperar Milán. Tampoco él renuncia a sus obsesiones. Entonces, concentrémonos en defender Milán. Majestad, no estamos preparados para otra guerra. ¿Debo permitir entonces que el rey de Francia se haga con mis dominios uno a uno? Carecéis de aliados. Gobernáis un reino hipotecado. El dinero de las Indias se esfuma nada más llegar. Hay un modo de solventar nuestra necesidad de financiación y también la educación del príncipe. Y ha llegado la hora de que deje atrás la vida de muchacho. Por ello y por el gran respeto que os tengo, os pido la mano de vuestra hija Manuela, con la intención de reforzar aún más nuestra alianza. Demasiado tiempo sin noticias de vuestro hermano. Ahora quiere quitarme a una hija. ¿Os enoja que quiera convertirla en reina? Una vez más, lo único que le interesa es nuestro dinero. Sí, para combatir al aliado del turco. Y por bienvenida que fuera la dote, nunca hubo mujer más amada que vuestra hermana Isabel. Debemos ayudar a Carlos, por el bien de Portugal. ¿Qué será de nosotros si vence quien es capaz de unirse al infiel solo por codicia? Nuestro reino es neutral. Somos familia. España y Portugal son tierras hermanas. No podemos permanecer al margen. Nosotros tenemos el dinero. Y él tiene las razones. Debo pensarlo con calma. Os conozco, Fray Bartolomé, y conozco a su majestad. Permitidme un consejo. Contened vuestra vehemencia y vigilad vuestro tono. Gracias por concederme audiencia, Majestad. Dáchelas a la emperatriz en vuestras oraciones, pues era ella quien atendía vuestros ruegos. Decid, ¿qué queréis? Es mi obligación relataros los horrores que en vuestro nombre se están cometiendo. ¿En mi nombre? ¿Acaso no sois el máximo responsable de lo que allí acontece? Y del grano. El Papa tuvo a bien conceder una bula en la que se decía que los indios eran súbditos de Dios, libres como vos y como yo. Lo sé. También ahí intervino mi esposa, que en gloria esté. Grande será su decepción desde el cielo cuando vea la mofa que se hizo de esta bula en Nueva España. Los indios siguen muriendo, exhaustos por los trabajos a los que se ven sometidos o a latigazos, en manos de los encomenderos. Pero Castilla seguirá mirando hacia otro lado mientras arriben barcos repletos de oro. Habéis hecho tan largo viaje para ofenderme. Solo hago referir una infamia y suplicaros que cese. Majestad, es nuestro deber de cristianos prohibir las encomiendas y liberar a los indios. Ha de soportar vuestra conciencia tantas almas perdidas. Cortés me advirtió sobre vos.
Sois ladino e intrigante. Prestad oídos a quien consideréis oportuno. Yo seguiré porfiando por la salvación de los inocentes, pues tal es el designio del Señor. No permitáis que vuelva a traspasar esa puerta. Majestad, por testarudo que sea el fraile, su causa es justa. Vos también, amigo mío. Convocad a Cortés. Quiero hablar con él cuanto antes. Leed. Brevísima relación de la destrucción de las Indias por Fray Bartolomé de las Casas. Después de haber dado a Atahualpa más de 2 millones de oro a los españoles, habiéndoles dado toda la tierra, quemaron al mismo Atahualpa. Yo afirmo ante mis ojos que he visto a los españoles cortar manos, orejas y narices a indios e indias sin propósito, sino porque se les antojaba hacerlo, y en tantos lugares y sitios que sería largo de contar. ¿Pero qué es esto? No es más que un fragmento de lo escrito por Fray Bartolomé que él mismo ha difundido. También ha llegado a mis manos. ¿Quién más lo ha leído? Muy pocos. De momento. Debéis impedir que publique semejante relato sobre la conquista. Por supuesto. El escándalo sería... ¿Solo eso os preocupa? ¿No os horroriza lo que refiere el documento? Lo que hemos hecho a esas pobres criaturas de Dios desamparadas por la corona. Ese hombre retuerce la verdad a su antojo, en su propio beneficio. Ello le resta crédito. Únicamente a vuestros ojos, que lo conocéis, pero el resto del mundo lo dará por bueno. Majestad, exagere o no, de las Casas cuenta la verdad. La verdad, señor mío, es que solo yo y hombres como yo llevamos la civilización donde solo había barbarie. Para mayor gloria de la corona y de la cristiandad. Basta, don Hernán. Os agradezco que me hayáis puesto al corriente. Siempre a vuestro servicio. ¿Sabéis qué pensé cuando vi nuestras naves hundidas frente a Argel? Que me había excedido. Y que Dios se había enojado conmigo. Que ya no estaba de mi lado. Prefirió la victoria del infiel antes que la de un soberbio. Quizá esté purgando los pecados cometidos en mi nombre al otro lado del océano. La ruindad de un afán desmedido. Haced venir al dominico. Quedan suprimidas las encomiendas. No habrá causa ni motivo alguno para convertir en esclavos a los indios. Majestad, habéis demostrado que sois el caudillo que la cristiandad merece a ambas orillas de la mar Océana. Puesto que Castilla ha promulgado estas leyes nuevas, entended que es escrito vuestro. Mi testimonio no tenía otra intención que la de conmover al lector. Y haber sabido que sería examinado por tan regios ojos. No me tratéis de necio. Lo hicisteis circular para lograr vuestros propósitos a costa de evitar un escándalo. La guerra es justa si el fin es noble. El manuscrito ya ha cumplido su fin. Así que os pido que lo destruyáis por el bien de todos. ¿Acaso no ha de ser contado lo que allí ha sucedido? Decidme un solo imperio, por noble que sea, que no se haya alzado sobre la sangre de los vencidos. Habéis de saber que también se os ha concedido el obispado de Cuzco. Fray Bartolomé, el emperador está siendo muy generoso con vos. Conviene además que partáis para allá de inmediato. Majestad, no quiero ofenderos, pero no puedo aceptar. Como sin duda sabréis, Perú está muy lejos del lugar donde desempeño mis tareas y... ¿Cuál sería la diócesis idónea para vos? Desde el obispado de Chiapas
podría velar mejor por el cumplimiento de estas leyes nuevas. Sea. En cuanto al manuscrito... Majestad, de nada serviría destruirlo. Pues jamás olvidaré lo que vi y oí. Vuestra entrega en la defensa de los indios os honra. Pero debéis lealtad y obediencia a la corona. No lo olvidéis. Portugal ha respondido. Que vengan Tavera y Gran Vela. Y ordenad que traigan mi almuerzo. Portugal acepta el compromiso. La dote será de 300.000 ducados. Ya tenéis el dinero para vuestra guerra. ¿No os alegráis? Ninguna guerra es motivo de alegría. Eso os lo concedo. Convendría rehacer los lazos con Inglaterra. Escribiré a Enrique. Partiremos hacia Milán lo antes posible. Yo mismo encabezaré las tropas. ¿Vos? Primero despedís a los tutores de vuestro hijo y ahora abandonáis lo que habíais empezado. ¿Cuestionáis mi decisión, reverencia? Solo me pregunto qué pensará el príncipe. Felipe no debe saberlo. Nadie le dirá una palabra ni de su boda ni de mi marcha. Yo mismo lo haré cuando lo considere oportuno. Por supuesto, Majestad. Ahora centrémonos en derrotar a Francisco. Estoy deseando verme en el campo de batalla. Yo también la recuerdo cada día. La última vez que os vi tan callado fue cuando me advertisteis que mi madre iba a morir. Hay grandes nuevas que os conciernen. Vais a casaros con vuestra prima María Manuela. No podéis pedirme eso. No os lo pido. Os lo hago saber. Vos retrasasteis vuestra boda durante años. Por más que todos insistieran. Yo reinaba y sabía cuál era mi lugar. Casándoos, abandonaréis por fin esa vida dedicada a las flores y a vuestra amante. Si he de casarme, me casaré. Pero no digáis que es por mi bien. La dote de mi prima financiará la guerra. Así que no me toméis por un simple. Tenéis razón. Merecéis ser tratado como un adulto. No sé cuánto tiempo me queda, Felipe. Y es mucho el poder que habéis de recibir. Necesito saber que estaréis preparado. Cuando llegue el momento, no confiéis en nadie. En nadie. Ni siquiera en nuestros consejeros. En nadie, hijo. Ni en Alba, ni en Gran Vela, ni en Tavera. Todos querrán algo de vos. Todos sin excepción. En cuanto a vuestra esposa, un rey ha de ser también un buen marido. Refrenad vuestros impulsos. No la ofendáis. Habréis de moderar los placeres. Y haced con vuestra mujer, pues es necesario. Pero recordad que es malo hacerlo en demasía. No exageráis, quizá. Fue exceso de amor lo que mató a vuestra madre. 7 embarazos fue tentar demasiado la suerte. Haré caso de vuestros consejos. Os lo prometo. ¿Acaso estáis enfermo? Parto para la guerra. Podría ser que ya no volviéramos a vernos. Me abandonáis una vez más. Os concedo la oportunidad de demostrar que sois digno de recibir mi legado. Vos seréis el regente durante mi ausencia. Ahora lo entiendo todo. ¡Hijo! Ayudad a Felipe en la regencia. Obedeced sus mandatos. Pero mantenedme informado de todo. Así será.
Herencia. Lamento haber sido injusto con vos. Habéis hecho un buen trabajo conmigo. Solo el tiempo lo dirá, Majestad. Majestad, debemos salir ya. La noche nos alcanzará antes de lo previsto. Recordad, hijo. Lo sé. No he de confiar en nadie. Ni en mi propio padre. No debería dejarle solo de nuevo. Tenía la esperanza de que hallaríais paz y reposo en Castilla. No descansaré hasta que mi obra culmine. Supongo que debo felicitaros por vuestro nombramiento, monseñor. En cuanto a esas leyes nuevas, no esperéis que sean bien recibidas. Es la palabra del rey. Sí, pero viene de muy lejos. No os inquietéis. Cumpliremos la ley. Y también con la corona. Ya encontraremos el modo de abastecerla de riquezas, como hasta ahora. ¿Y señor? ¿Cómo os encontráis de la gota? El inglés os concede su apoyo. Eso alivia cualquier dolencia. Pues esperad a oír lo que vengo a contaros. Francisco ha acampado a legua y media de aquí. Parece que pretende sorprendernos. Preparad mi montura. No os empecinéis, Alteza. No vamos a presentar más batalla. Debéis partir de inmediato. ¡Jamás! ¡Han delatado nuestra posición! Carlos viene hacia aquí. Nos supera en número. ¡De frente, maldita sea! ¡Oídme bien! Todo está perdido. Marchad cuanto antes. No podéis caer prisionero de nuevo. Ir en pos de la victoria. No me iré como una vieja asustada. Y mi deber es poneros a salvo. Si no subís a ese caballo, juro que yo mismo os obligaré. No os detengáis hasta París. ¿A dónde van estos hombres? A las minas, a los campos, donde haga falta. Allá donde antes había indios. Vos habéis librado a los indios de sus tareas, pero la corona no renuncia al fruto de estas tierras. Los ha comprado en África y este es su cometido. Los negros nacieron para servir, para ser esclavos. Así lo quiso Dios. ¿O también pensáis que son como vos y como yo? Esto es una ignominia, una infamia. Esto es lo que vos habéis provocado. No, y 1000 veces no. Paz en todas partes y para todos los hombres sin diferencia de raza. Solo existe un Dios para todos los pueblos indios, paganos, griegos y bárbaros. Yo creía que los negros eran más resistentes que los indios que yo veía morir a cientos por las calles.
equivocado. Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Florencia. Decidme que sabéis dónde se halla vuestro hermano. Calmaos. No habrá huido, si es lo que teméis. Alteza, la infanta doña María Manuela. Infanta, os presento a vuestro primo y futuro esposo, el príncipe don Felipe. Es un placer conoceros. Espero que hayáis tenido un buen viaje. Es un largo camino. El ansia por conoceros lo ha hecho más corto. Y en verdad ha merecido la pena. Sin embargo, vuestro silencio me dice a gritos que os he decepcionado. ¿Por qué habría de ser así? Hemos tenido tiempo para que la imaginación vuele. Y no deja de ser extraño casarse con un desconocido. ¿No estáis de acuerdo? En verdad es como decís. Yo, por ejemplo, os creía más alto. Poco importa lo que pensemos. Ya han decidido por nosotros. Visa Ciperen Manuela, hic presentem, tua legitimam uxorem, justa sante matris ecclesia. Volo. Visa Cipere Felipum, hic presentem, tuum legitimum sponsum tris ecclesia. Volo. Ego conjunto vos in matrimonio. Comportaos con el emperador cuando llegue. Os lo ruego. ¿Por qué de ser cortés con quien no tiene consideración hacia nosotros? Ha sentado a su hijo en el trono de España, pero se ha olvidado de vos y de mí. Tened paciencia. Acabamos de ganar una guerra. Veréis cómo hay recompensa para todos. ¿Quién sabe? Quizá el ducado de Milán sea para vos. Enhorabuena, hermano. Por fin termina esta guerra. Dios vuelve a estar de nuestro lado. ¿Qué vais a hacer ahora que habéis derrotado a vuestro eterno enemigo? ¿Descansaréis al fin? Por el momento aguardaré a que Francisco asuma la derrota, se avenga a un acuerdo y lo respete.
¿Recordáis a mi hijo? Maximiliano. Por supuesto. Aunque me habría sido imposible reconoceros. ¿De quién es esta voz maravillosa? Se llama Bárbara Blomberg. Majestad, espero que os haya complacido. Para un hombre que acaba de volver de la guerra, vuestro canto ha sido lo más cercano a estar en el cielo. Ver de cerca al emperador también impresiona más que contemplarlo en pinturas y tapices. En los cuadros uno no envejece. Majestad, son muchos los que reclaman vuestra presencia. Deduzco que esta negociación no es lo bastante importante para que el rey de Francia asista en persona. La salud de Su Alteza le han pedido venir. Pero os habrá otorgado poderes para ceder el ducado de Borgoña. Siempre y cuando vos renuncies al milanesado. Intuyo que esta negociación se va a alargar. Señor condestable, he venido a firmar una paz duradera. Si a vos os encomendaron pareja misión, llegaremos a un acuerdo. Trasladad mis respetos a vuestro señor. Espero su pronta mejoría. Así se lo haré saber. El reino entero reza por ello. Finalmente, ni vos recuperáis Borgoña ni Francisco Milán. De nada ha servido esta guerra. Como la mayoría. Cerráis un largo capítulo. ¿Qué vais a hacer con lo obtenido? Aún debo meditarlo. Al menos sabréis quién será el nuevo duque del milanesado. Milán será para el príncipe Felipe. Un título digno para el hijo de un emperador, ¿no creéis? ¿Qué pretendéis? No nos ha dado nada, absolutamente nada. Vos dijisteis... Calmaos. Todo es para su hijo. Hasta el ducado de Milán. Es una humillación tras otra. Os ponéis en evidencia actuando de ese modo. Vos pensáis lo mismo, salvo que no os atrevéis a abrir la boca. Decid que no es así. Decídmelo, padre. Arrastraos ante él si tan leales sois. Pero no sacaréis nada. Ni las migajas que caigan del mantel. Es un niño. Parece sano. ¿Y la princesa? Ha perdido mucha sangre.
Puede que no pase de esta noche. Mirad a vuestro hijo. Parecía que no quería venir a este mundo, pero aquí está. ¿Cómo os encontráis, Alteza? Ni siquiera ahora vais a llamarme por mi nombre. Cuán breve ha sido todo, Felipe. No digáis eso. Aún hay esperanza. Lo veo en los rostros de todos. Mi camino acaba aquí. Yo he cumplido. Os he dado un hijo. Y ahora empieza otro viaje. Sé que no me habéis amado, pero habéis sido atento y cortés conmigo. Y os lo agradezco. Perdonadme. Os lo ruego. Perdonadme. Y ahora, si no os importa, me gustaría quedarme un rato a solas con el niño. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut enim debitorum nostri. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, benedictus fructus ventris tuum, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora nunc et semper. Deberíais visitar a su reverencia. Gloria cuanto antes. Deo et in terra pax omnibus bona voluntat. Laudamus te, benedicamus te, glorificamus te, in seculum seculorum. Amén. Dios nos puede llevar consigo. Aún no. Vuestro padre es un hombre atrapado en sus miedos. Decid, pues, ¿quién merece vuestra confianza? Sois más fuerte de lo que pensáis. Y mi sobrino Maximiliano. Apenas he podido verlo.
No se encontraba bien. Yo tampoco. La cena me ha sentado mal. Disculpadle. Ha bebido en demasiado. Iré con él. Es difícil acercarse a vos, siempre rodeado de los vuestros y tan solo al mismo tiempo. Tan solo. Solo y triste, si me lo permitís. Sois el hombre más poderoso de la cristiandad. ¿Por qué esa tristeza? Porque mucho he amado y todo lo he perdido. Todo. Permitid que lo ponga en duda y que sacie vuestra sed. Por más que llenéis mi copa, mi alma seguirá vacía. Dejadme aliviar vuestra herida. Dejadme intentarlo. No hallaréis mejor consuelo en otras manos. Perderíais vuestro tiempo. No hay nada que hacer. Siempre se puede hacer algo. Permitid que os lleve a un lugar más privado. ¿Dónde me habéis traído? Al mejor rincón de vuestro imperio. Hablasteis de un lugar privado. A solas no estamos precisamente. No prestéis atención. Imaginad que solo estamos vos y yo. Escuchadme solamente a mí. ¿A dónde vais, Majestad? He de salir de aquí. No os vayáis. Quedaos un poco más. Vos no lo entendéis. No podéis comprenderlo. Lo entiendo a la perfección, mi señor. Estáis roto. Vuestras heridas no han sanado. Ni sanarán.
¿Qué habéis hecho, insensato? Lo que vos debisteis hacer hace mucho. ¿Qué habéis ofrecido a los príncipes alemanes para que se hayan alzado contra el emperador? ¿Qué les habéis dicho? Vos sois el pasado y yo soy el futuro. ¿Cómo es posible que los príncipes alemanes se alcen contra mí? ¡Es que nunca voy a poder vivir en paz! Lo cierto es que la guerra es un hecho. ¿Tenéis vos algo que ver? ¿Cómo podéis pensarlo siquiera? Estoy de vuestro lado. Decidid vos si queréis ver en mí un aliado o un traidor. He de escribir a Felipe. Necesitamos dinero para hacer frente a los alzados. Dejad que el ejército imperial campe al otro lado del río. Con los puentes destruidos, ¡jamás podrán atravesarlo! ¡Jamás! Veremos quién ríe el último al final de esta jornada. Por el emperador. Hacedlo rápido. No daré muerte a un enemigo desarmado. Y menos aún a uno tan valioso como vos. Llevadlo ante el emperador y decidle que Mulber verá esta noche la derrota de los protestantes. Los imperiales han hecho prisionero a Federico. Debería denunciar vuestro trato con los protestantes antes que el príncipe lo haga. Me presentaré ante mi tío. Callad, insensato, no haréis tal cosa. Vos de nada tenéis culpa. Sois mi hijo. Mi destino está ligado al vuestro. Salvo a la hora de sucederos. Ved a qué encrucijada hemos llegado por no poner freno a vuestra ambición. Llamáis ambición a defender mis derechos. Yo los reivindicaré ante el emperador, pero nada obtendréis mediante la traición. Ahora de sellar la boca a Federico. Solo se me ocurre un modo. ¿A tanto estáis dispuesto? Haré lo imposible por salvarnos. Espero que sepáis corresponderme. Amanecía. Los españoles cruzaron el río por un vado, con las espadas entre los dientes y los arcabuces en alto. Yo los seguí poco después, lanzándome a caballo junto a mi hermano, en persecución del enemigo. Ese será el momento que inmortalizaré. Vos sobre vuestro caballo. Solo. ¿No es así como gobernáis el imperio? Hermano, continuaremos mañana.
Federico de Sajonia ha solicitado audiencia. Aseguraos de que llega a la corte sano y salvo. Que nadie diga que me negué a escuchar a un condenado antes de ejecutarlo. Cristales molidos. Es lo que parece haber dentro de mi pie. Hemos triunfado, ahora podréis descansar. Por fin un imperio en paz. Unido. Y lo hemos logrado de la mano. Así es. Por ello ruego que pensemos en asegurar el porvenir, pues me preocupa más que el presente. Somos hermanos. A pesar de las tensiones, hemos vivido en armonía. Sabrán hacerlo nuestros hijos. Quizá los años me hayan vuelto cauto en exceso, pero pensad en los estragos que causa la ambición en la juventud, si no se lleva por buen cauce. Maximiliano soñaba con verse duque del Milanesado. ¿Acaso erró haciéndolo, cuando ni siquiera va a heredar los dominios que gobierna a su padre? No es bueno que un joven con aspiraciones permanezca ocioso. No lo es. Pensaré lo que decís. Un matrimonio reforzará la concordia entre nuestras familias. Maximiliano casará con mi hija María. ¡Itagota! ¿Pensáis recibir al de Sajonia de esta guisa? No os conviene presentaros así ante el enemigo, aunque lo hayáis derrotado. Pues pondré la audiencia. Más tiempo tendrá para rumiar su culpa. Permitid que yo hable con él. Que no corra el rumor de que el emperador está enfermo. Estáis en lo cierto. Id y averiguad qué pretende. ¿Cuánta deferencia muestra conmigo el emperador, enviando a su hermano para darme muerte? Justa sentencia para un traidor. Dicen que el miedo afloja la lengua de los condenados al pie del patíbulo. ¿También yo perderé la templanza y gritaré lo que nunca debería ser oído? No os he traído aquí para ejecutar vuestras sentencias, sino para hablar con vos. Salid todos. Vos también. Podría mataros aquí mismo, pero no lo haré, pues siempre me he conducido con honor. ¿Qué queréis de mí entonces? Negociar. Intercederé ante el emperador para que os perdone la vida a cambio de vuestro silencio. ¿Nada más? ¿Os parece poco? Si hablo, mi vida no será la única que se pierda. ¿Qué hará el emperador cuando descubra que su sobrino conspira contra él y vos lo estáis encubriendo? Matadme, matadme, y luego cortad una a una las lenguas que pueden acusaros. ¿Acaso pensáis que soy el único que conoce el cuento? Yo también soy hombre de honor. Lograd que se revoque mi sentencia de muerte y os juro que ni yo ni ninguno de los míos revelará vuestro secreto. Gano y vuelvo a ganar. Eres el demonio, Pedro, no hay quien te gane. Reparte. ¿Dudáis, Quiroga? ¿No mostráis vuestras cartas? Buenas tardes, señores. Señor de la Hoz, ¿a qué debemos este honor? Sentaos, por favor. Me temo que la razón que me trae hasta aquí es menos lúdica. De hecho, se trata de una cuestión de suma relevancia, don Pedro. ¿No veis
que estamos ocupados. Veréis, don Pedro, es un asunto privado que creo, no estoy muy seguro, que será de vuestro mayor interés. No me hagáis perder la paciencia. No es mi intención, os lo juro. Se trata de doña Inés. ¿Quién juega? Vaya. Lamento haber errado en el juicio. Ya veo que no es de vuestro interés. Y ahora, si me disculpáis, me voy a continuar con mis actividades en el Bastión Norte. Señores, quedad con Dios. Como dice un viejo refrán, un general no debe humillar a los vencidos. Así que les dejo en paz, señores. Mejor. Id con Dios. Desde que estás aquí no he ganado ni una mano. Repartes. Vos diréis. Señor gobernador, en primer lugar me gustaría ponerme en paz con vos. Vos habéis siempre sido muy bueno y generoso conmigo en la guerra y en la tregua. Otro en vuestro lugar. No me vengáis con lisonjas. ¿Qué tenéis que decirme de doña Inés? No es algo fácil que contarle a un caballero. No me vengáis con juegos. Esto os va a doler. Os lo aseguro, mi señor. Pero antes, permitidme que os rinda pleitesía, señor. Como todo vasallo debe a su señor. Y de puta me nació. No te muevas, bastardo. ¡De puta! ¡Abrid! 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 ¡Pedro, estás bien! ¡Dejadlo ahí! ¡Apresadlo! ¡Vos! Lo tenían bien pensado. Harían creer que los mapuches te habían matado. Luego pensabais tomar el poder con vuestra cédula imperial. No os precipitéis en vuestras conclusiones, don Pedro, os ruego. Os juro que no tengo ni arte ni parte en la traición de don Benito. ¡A muerte! Mi señora, os ruego, interceder por mí. ¡Interceder por mí! Os vamos a colgar, como a los cerdos. ¿A qué esperas? Entenderán los soldados del capitán que el más alto precepto de la milicia es la obediencia. Y que no hay mayor Pedro, gloria en este mundo. Pedro, ¿pero qué hacéis? Es don Benito. Morir bajo su mano. Sin su ayuda nunca habríamos llegado hasta aquí. Él nos trajo a Chile. Defendiendo en su nombre al rey y a la patria. Pedro. Cervera, la soga. Tened compasión, os lo ruego. Soy Pedro Sancho de la Hoz. No podéis colgarme como un vulgar lacayo. Encomendaos a Dios de la Hoz. O al diablo. Valdivia, yo sé algo que os concierne.
Entre vuestras filas hay un traidor. Lo sé. Alguien que quiera arrebatar honra. Bajad esta carroña de aquí. Cortarles la cabeza. Atravesarlas con una pica y pasearlas por la ciudad para que todo el mundo sepa lo que sucede a quien ose desafiar a Pedro de Valdivia, gobernador de Chile. Ya lo habéis oído. Bajadlos. Señor Quiroga, ¿a dónde vais tan aprisa? ¿Cómo? No te entiendo. Creo que vos sabéis a quién se refería de la hoz cuando hablaba de un traidor. Vuestra licencia. ¿Queríais quitarme el mando? Pues luchad por él. Calmaos. ¡Luchad! ¡Luchad! Cara a cara. Os mato aquí mismo como un perro. Me enfrentaré con vos. Señora doña Inés, mejor será que vayáis dentro del cabildo. Pero es que os habéis vuelto loco. Traidor. Siempre lo habéis sido. Soltadme. Estáis haciendo con Chile lo mismo que Pizarro hizo con Perú, convertirlo en un infierno. No. Yo no soy Pizarro. Jamás lo seré. Claro que no. Sois peor que él. Traidor. Misión cumplida, don Pedro. Por la presente, yo, Pedro de Valdivia, autorizo a todo ciudadano de Santiago a volver al Perú si así lo desea. ¡Venga! Pudiendo partir con todo su oro y pertenencias, para lo cual un escribano tomará nota de cantidades. Adiós a mi sueño de conquistar la Araucanía. Se irán todos. Me quedo sin nada. Me quedo sin soldados y sin oro. Habéis hecho bien. ¡Malditos mapuches! ¡Alerta a la guarnición! ¿Qué ocurre? Valdivia se ha ido con el oro. ¿Qué decís, soldado? Ha partido hacia la costa con los caballos y se lleva todo el oro. ¿Cómo osas decir eso? Don Pedro es incapaz de semejante infamia. Traidor. ¡Traidor! Todo era palabrería, una trampa para engañarnos y robarnos. ¡Es un Judas! ¿Qué estás diciendo, perro? ¿Es que os habéis vuelto locos? Estás hablando de Pedro de Valdivia. Él nunca nos traicionaría. ¿Una carta? Es una carta del gobernador. ¡Leedla! Señores soldados y hermanos míos, entiendo vuestra indignación, pero no temáis. He actuado movido por el bien común.
Por eso tomo vuestro oro. ¡Traidor! De cuyo inventario se ha levantado ante escribano los saberes de cada uno. Gracias a vuestra generosidad, rehabilitaré la fama de estas tierras y podré reclutar nuevos soldados para su entera conquista. Doña Inés Suárez, que también supo defender la ciudad, a buen seguro lo hará también ahora hasta mi vuelta. No creo que haya otra persona en Santiago más capaz y discreta para llevar adelante en mi ausencia las obligaciones de gobernador de Santiago y velar por el bien común. En señal de mi total confianza hacia su persona, a ella dejo mi casa, mis tierras y participaciones en las minas. Dios os guarde a todos. Pedro de Valdivia, gobernador de Chile. ¿Pretendéis que el emperador perdone la vida a quien encabezó el alzamiento? La ejecución de Federico de Sajonia se interpretaría como una venganza contra los protestantes. La clemencia, Si no los escarmentáis, volverán a alzarse contra vos. ¿Por qué mostráis tanto empeño en salvarlo? ¿Qué os dijo para poneros de su parte? No es en él en quien pienso, sino en terminar con esta guerra de terribles consecuencias para el imperio. La rebelión está sofocada. La muerte del príncipe no haría sino revivarla. He sido magnánimo con quienes se han rendido. Si lo hago con quien no acata mi autoridad, ¿qué mensaje envío a mis enemigos? El de la reconciliación. Pues la lealtad, impuesta por la fuerza, no existe. Queréis un imperio unido y en paz bajo una misma cabeza. Es lo único que guía mis pasos. Entonces atended mis ruegos. Solo si Alemania entera cree en vos lograréis vuestro propósito. ¡Basta! Ya he oído suficiente. Traed a Federico de Sajonia en mi presencia. He tolerado vuestra inquina durante años por el bien del imperio, pero habéis agotado mi paciencia. Habéis desafiado mi autoridad. Os habéis alzado en armas contra el imperio y recibiréis el castigo que merecéis. Sin embargo, no os convertiré en mártir de vuestra causa. Perderéis vuestra dignidad electoral y todas y cada una de vuestras posesiones del ducado de Sajonia. Sin ejército ni rentas con que armaros, ya no podréis volver a amenazarme. Pretendéis arrebatarme lo que en justicia pertenece a mi familia. Es el precio por vuestra traición. Dad gracias por conservar la vida. A partir de ahora, mi único anhelo será alcanzar la paz. En ello pondré todo mi empeño. Marchad. Majestad, el rey de Francia ha muerto. El rey cristianísimo Enrique, grande es mi pena al conocer la muerte de vuestro padre, mi hermano. Mucho fue lo que batallamos el uno contra el otro, pero también grande el respeto que nos profesamos. El rey te toca. Mas olvidemos los errores del pasado. Al igual que hoy comienza vuestro reinado,
Es mi deseo que Francia inicie una nueva era de prosperidad alentada por la concordia entre nosotros. Quiera Dios que el poder que ha otorgado el nuevo rey sane también a Francia de sus heridas. El rey te toca. Dios te cura.